Hola, bienvenidos a una nueva entrega de estos apuntes astrológicos y vamos a continuar con esta serie que he llamado de Reyes y Astrólogos. Esta sería ya la tercera parte y a esta tercera parte la subtitulé Una visita a la barbería de Ocán. Evidentemente es una referencia a un principio metodológico llamado la navaja de Ockham, que lo vamos a usar en este material. Quienes conozcan ese término, quienes estén familiarizados con el término navaja de Ockham, bueno, ya más o menos saben hacia dónde pienso encaminar el desarrollo de este apunte. Y quienes no lo conozcan, bueno, no se preocupen que igual más adelante, hacia el final del material, explicaré de qué se trata esto de la navaja de Ockham y tendrá sentido que ese sea el nombre de este apunte de hoy. Pero antes de ir para allá, quería mencionarles este artículo. Lamentablemente está en inglés, ¿no? No he encontrado algo igual de didáctico en español. Este artículo se llama Una introducción sencilla a las direcciones primarias. Y aquí se explica paso por paso el tema del cálculo de las direcciones primarias, eso que en el material pasado les mostré en la hoja de cálculo de Excel. Si quieren ver qué había en las fórmulas de esa hoja de cálculo de Excel, bueno, pueden ir a este artículo de Deborah Holding, que es una estudiosa muy solvente de la astrología tradicional. Tiene años dando clases e investigando temas de astrología tradicional, y en internet se consiguen muchos artículos de ella, digamos que bastante sólidos, ¿no? En general. Y bueno, en este artículo en particular, ella explica la forma del cálculo de las direcciones primarias y lo hace además usando el mismo ejemplo, lo hace usando el ejemplo de Enrique II y Gaurico, que ya habíamos comentado, o que bueno, no que habíamos comentado, que es la razón de ser, el punto de inicio de todos estos materiales que he estado compartiendo con ustedes, estos tres materiales que he estado compartiendo. Ella usa el mismo ejemplo de Gaurico y Enrique II para mostrar todo el tema del cálculo de las direcciones primarias, y lo hace además utilizando, o sea, va definiendo todos los términos, lo cual por supuesto es importante, pero al final cuando llega la hora de hacer cálculos, los hace utilizando la calculadora de Windows, lo cual no deja de tener su encanto, ¿no? Para quien se quiera meter en esto, ¿no? Para quien quiera meterse en esa carpintería ya directa de realizar los cálculos manualmente. Evidentemente eso no cubre a la mayoría, o sea, la mayoría no nos identificamos con esa vocación por el detalle de carpintería. Cuando tenemos un programa que nos puede realizar los cálculos, definitivamente creo que la gran mayoría tiende, y yo me incluyo dentro de esa gran mayoría, a utilizar los programas que nos ahorren los cálculos manuales. Bien, pero en todo caso quería mencionarlo porque es cierto que en el material anterior quedó la idea de la complejidad del tema, pero en ningún momento mencioné realmente los detalles de cálculo, ¿no? Y para quienes estén interesados en esos detalles, bueno, este sería el material. Bien, vamos entonces a entrar en materia. Ajá, y ahí voy a quitar la cámara para que tengamos más espacio. Bueno, preparé esta lámina, déjenme mostrársela, déjenme mostrársela completa. Ajá. Preparé esta lámina, y la idea que tengo hoy es pasearnos por esta lámina, irla recorriendo, y aquí traté de resumir
todos los puntos del tema que nos ha estado ocupando o del hilo principal que nos ha estado ocupando. Evidentemente hay otros temas que se van derivando del hilo central, pero ese hilo central que tiene que ver con si creemos o no, si creemos o no, que la carta publicada en 1661, yo había dicho antes 1662, pero después me encontré con que hubo una edición previa, o sea, hay una edición de 1662 de la, de la colección esta de cartas natales que publicó Gadbury, pero aparentemente hay una edición previa de 1661, entonces bueno, la colección que publicó Gadbury originalmente en 1661, como sabemos, contiene esa famosa carta de Enrique II, con el ascendente en Géminis, ¿verdad? La famosa carta del ascendente en Géminis. Y la gran pregunta es si esta carta y las conclusiones que Gadbury saca a partir de esta carta fueron efectivamente herencia de Gaurico. Es decir, si estamos ante una rectificación hecha por Gaurico y, y que Gadbury recoge, o si estamos hablando de algo que no tiene que ver con Gaurico, que es una rectificación que pudo tener su origen en los datos que aportó Gaurico en su momento, pero que ese trabajo de llevar el ascendente a Géminis y observar cómo cuadra el tema de la muerte de Enrique II con esta carta sería algo posterior. O sea, saben que sobre eso nos hemos estado manejando. Entonces, toda esta lámina tiene que ver precisamente con eso, tiene que ver con cuáles son los argumentos a favor o en contra de cualquiera de esas dos posiciones. Y me podrían decir que a estas alturas, ¿por qué vamos a regresar sobre esto si ya lo vimos en el primer video? Pero como explicaba en su momento, no agoté todos los argumentos en ese primer material, y además de eso, además de no haber agotado todos los argumentos, me interesa darle una vuelta de tuerca a todo el tema, porque uno podría pensar que basta con saber que que en la carta original, la carta original este, que, que publicó Gaurico en 1552, no existía esa famosa predicción. Pero a pesar de eso, a pesar de que esto es un dato conocido, que en la carta original de Gaurico no estaba esa información, o sea, mejor dicho, no estaba la predicción, o sea, que en la carta de 1552 no estaba la predicción de la muerte del rey, a la que se hace referencia luego, y que es aquí en la reimpresión de las obras de Gaurico, hecha en 1575, donde aparece esa nota, según la cual Gaurico le habría hecho una advertencia al rey 5 años antes de su muerte, ¿no? Pero esto es publicado, esto de 1575 es publicado unos cuantos años después de la muerte del rey. O sea, estamos hablando de 16 años después de la muerte del rey, que se publica esta reimpresión. Entonces, a pesar de que este es un dato conocido, resulta que existen astrólogos que, conociendo ese dato, todavía defienden la posición de, de que la predicción de Gaurico existió, que efectivamente, es decir, que defienden la posición según la cual esta carta, publicada por Gadbury en 1661, efectivamente es producto del trabajo de Gaurico.
En particular, una de las personas que defiende esa posición es la misma Deborah Haldane, de la que les hablaba hace un momento, en un artículo suyo que se consigue en internet, llamado Gaurico y la advertencia sobre la muerte dada al rey Enrique II, perdón, Enrique II de Francia. Esto tiene un subtítulo que aquí no aparece, que es hecho o ficción. O sea, el artículo se llama eso, la advertencia dada por Gaurico a Enrique II de Francia, hecho o ficción. Y ella sostiene que es un hecho, ella sostiene que efectivamente es un hecho, a pesar de conocer el dato que les acabo de comentar, que en la versión original que publicada por Gaurico, eso no está, esa predicción no está presente. Pero ¿cuál es el argumento de ella? El argumento de ella es que es cierto, aquí no estaba, pero Gaurico hizo una rectificación. O sea, después de 1552, él hizo una rectificación. Esa rectificación, ¿verdad? Sería esta de acá, ¿no? Una rectificación que desconocemos. Es una rectificación hecha por el propio Gaurico a la carta publicada en 1552 y que fue la que utilizó para predecir exitosamente la muerte del rey. O sea, ella postula que esto existió. O sea, no hay ningún, o sea, no existe ninguna documentación que nos pruebe que esto existió. No tenemos una publicación de Gaurico de esa carta rectificada, no aparece en ningún momento esa carta rectificada en alguna publicación previa a 1559, el momento de la muerte del rey. En fin, ¿no? Digamos que esto simplemente ella está afirmando que sí, que debió ocurrir, que esto debió ocurrir, que Gaurico debió haber hecho esta rectificación y que usando esa rectificación, él realizó la predicción explícita en 1554, es decir, en 1554 le envió al rey una serie de cartas en las cuales le advertía del peligro de muerte que tendría alrededor de los 41 años. Fíjense en el detalle tan curioso de que precisamente se diga que esta predicción explícita de Gaurico ocurrió en 1554, es decir, un año antes de la predicción críptica de Nostradamus. O sea, recuerdan que en el primer material hablamos de esto, ¿no? Nostradamus hizo efectivamente una predicción o lo que podemos entender a posteriori como una predicción en 1555 en su centuria. Él publica esa cuarteta donde habla del león joven que vence al león viejo y le salta un ojo en una jaula de oro. En fin, ¿no? Digamos que describe de manera simbólica, metafórica, muy bien lo que ocurrió en 1559 con la muerte del rey. Entonces, esto, ¿verdad? Esto de Nostradamus fue todo un impacto, porque en lo que muere el rey, todo el mundo relaciona la cuarteta de Nostradamus con lo que había ocurrido. Entonces, es histórica la predicción de Nostradamus de 1555, que en su momento no fue una advertencia directa. O sea, no es que él publica la cuarteta diciéndole, esta es una advertencia al rey Enrique. No, él publica su cuarteta y la deja allí. Y en el momento de publicarla, nadie sabe a qué se está refiriendo. Cuando el hecho ocurre, es que toma sentido la predicción, y por eso es que decimos aquí que es una predicción críptica, una predicción que no puede ser descifrada antes del acontecimiento. Es decir, una predicción que no sirve como advertencia. O sea, una predicción críptica es una definición que nada más se entiende después de que el acontecimiento ocurre, y precisamente por eso no sirve para cambiar el acontecimiento. En cambio, la supuesta
predicción explícita de Gaurico sí podría haber servido para cambiar los acontecimientos, porque es dada con detalles de qué es lo que debe evitarse, en qué consiste el peligro y cómo se puede evitar el peligro. Y que precisamente fue por no hacerle caso a esta predicción explícita de Gaurico que efectivamente al final las cosas terminan ocurriendo. Esta es, digamos, la posición que estaría defendiendo Deborah Holding y cualquier otra persona que afirme a estas alturas que la predicción de Gaurico fue real. Esto, por supuesto, es lo que le da como el trasfondo más impactante a esa anécdota, ¿no? Cuando se cuenta la anécdota de la predicción de Gaurico, esto de que él haya podido advertirle al rey con 5 años de anticipación lo que iba a pasar, definitivamente es lo que impacta y lo que de alguna manera estaría colocando a Gaurico por encima de Nostradamus, ¿verdad? O sea, en este sentido, Gaurico es superior a Nostradamus en el sentido de que lo predice antes y además lo predice de manera explícita. Ya había explicado también que el hecho de la existencia de esta predicción explícita perdón, esta predicción críptica de Nostradamus en 1555 pudo ser la base para para el rumor sobre la existencia de una predicción de Gaurico. Recuerden que todo el mundo sabía que Gaurico era astrólogo de la esposa del rey, y además era un astrólogo famoso en Europa. Entonces, existiendo la predicción de Nostradamus, no tiene nada de raro que haya empezado a circular, que haya empezado a tomar forma el rumor sobre una predicción de Gaurico. Ese rumor sería lo que explicaba en el primer video como uno de los factores que generó la bola de nieve, ¿no? Esa famosa bola de nieve de la que hablaba, que fue haciendo que cada vez tomara más fuerza la idea de esta predicción explícita enviada por Gaurico antes de la muerte del rey. Por cierto, algo que no he explicado, en esta lámina, déjenme explicar esto rápidamente, en esta lámina, las líneas azules tienen que ver con los argumentos a favor de la predicción de Gaurico, o sea, de que Gaurico efectivamente predijo la muerte del rey. Lo que está en amarillo tiene que ver con lo que podemos asumir como hechos comprobados o con una cierta base documental y lo que aparece en líneas punteadas, lo que aparece en líneas punteadas serían hipótesis. Por ejemplo, es una hipótesis para quienes manejan la existencia de la predicción explícita, es una hipótesis que esta predicción explícita fue la base para, para el añadido del que hablábamos antes en en la edición de 1575 de las obras de Gaurico. O sea, recuerden, ¿no? En 1552 se publica sin sin ningún comentario que tenga que ver con la muerte del rey. En la de 1575 se afirma que él le había hecho una advertencia al rey 5 años antes de la muerte y además dándole los detalles, ¿verdad? Dándole los detalles de cómo iba a morir. O sea, en esa advertencia, ¿verdad? En una comunicación, un 5 años antes, le señala el peligro de ceguera, ¿verdad? El peligro cerca del cumpleaños número 41, que debe evitar duelos, porque efectivamente tendría el peligro de ceguera o muerte, ¿no? Esto efectivamente sería extraordinario si existiera, si fuese verdad.
y los que creen, como decía antes, en la existencia de esa profecía, bueno, simplemente dicen, bueno, la persona que colocó este comentario al final de la reimpresión de la carta de Enrique II, simplemente conocía ese dato, o sea, sabía de esa predicción y lo agregó porque, bueno, porque lo conocía, ¿no? Este, otra hipótesis posible con relación a cómo llegó este comentario adicional, ¿verdad? Esta nota a pie de página, ¿verdad? Cómo llegó esta nota a pie de página a la edición de 1575, también de quienes defienden la existencia de la famosa predicción, sería el testimonio de Pierre de Brantón. Deborah Holding en su artículo afirma que bueno, que precisamente como Pierre de Brantón era contemporáneo de todos estos acontecimientos, la crónica que él había hecho seguramente fue lo que hizo que la persona que publicó la obra de Gaurico en 1575, o sea cuando hicieron la reimpresión de las obras completas en 1575, incluyeron esta nota básicamente porque tomaron la información de Brantón. Es decir, hay dos hipótesis. O la persona conocía directamente de esa rectificación de Gaurico y de las cartas que le envió al rey, o la persona tomó sus datos de Pierre de Brantón. De hecho, esto lo estaría utilizando Deborah Holding dentro de su argumentación como un punto fuerte, o sea, algo así como que el testimonio de Pierre de Brantón sería uno de los avales de la existencia de esa predicción y de esas cartas enviadas al rey, y que ese testimonio es lo que hace que en 1575 se agregue esta nota. Pero ¿qué ocurre? Hay un pequeño detalle con apoyarse en el testimonio de Pierre de Brantón, y es que Pierre de Brantón no comenzó a escribir hasta 1584. O sea, Pierre de Brantón en 1575 no tenía la más mínima idea de que algún día iba a comenzar a escribir sus memorias, porque ¿qué fue lo que ocurrió? Pierre de Brantón era un militar, un aventurero, un personaje que le gustaba la vida de acción, un personaje de acción. Pero en 1584 tuvo un accidente, se cayó del caballo en una batalla, si mal no recuerdo, y a partir de ese accidente, él queda con movilidad restringida y entonces se retira a sus propiedades, y allí, para distraer sus ocios, empieza a escribir. Y todo eso ocurrió en 1584. Así que es imposible que el testimonio de Brantón haya sido lo que llevó a incluir en 1575 la existencia de esta carta. Al contrario, es esta nota de 1575 la que pudo haber influido en que Brantón hablara de esa carta. Recuerdan que yo les leí en el primer material un extracto de ese testimonio de Brantón, donde él comenzaba diciendo que él sabía todo esto porque se lo había contado algo así como que gente de mucha credibilidad, o sea, gente en la que él confiaba, o sea, que gente que estaba bien informada, le había contado eso a él. Pero por supuesto que eso de decir que me lo contó alguien bien informado, eso no aporta ninguna verosimilitud, pues, o sea, es la forma en la que se comienza a contar un chisme. O sea, y de hecho, la fama de Pierre de Brantón en su época, a partir de la publicación de sus memorias, que por cierto, sus memorias fueron publicadas de manera póstuma. Fíjense que ese es un detalle también importante. Cuando se piensa en Pierre de Brantón supuestamente como un historiador, se está cometiendo varias imprecisiones.
y una de esas imprecisiones tiene que ver con que un historiador no tiene ningún problema en publicar sus investigaciones a medida que las realiza. En cambio, Pierre de Brantón escribe toda su obra y deja instrucciones de que la publiquen después de su muerte. Es decir, menos todavía podía ser el testimonio de Pierre de Brantón base para la publicación de 1575, porque como digo, la publicación propiamente de las obras de Brantón fue, creo que ya en 1600 y pico. O sea, en 1600 y pico, ya después de que Brantón había muerto, es cuando empiezan a publicarse las memorias de Brantón. Y cuando empiezan a publicarse, la fama de Brantón en ese momento entre sus contemporáneos era fama de chismoso. O sea, no se entendía esas memorias de Brantón, esas crónicas de Brantón, como un tema de estudio riguroso en términos históricos, sino simplemente un personaje que estuvo allí y se pone a echar cuentos y cuenta las cosas de acuerdo a lo que él le pareció y mezclando fantasía con realidad y ajustando los hechos a lo que su memoria le va diciendo. Es decir, no es para nada un historiador riguroso. Y aunque lo hubiese sido, como dije antes, imposible que hubiese sido su testimonio el que hubiese servido de base para incluir la nota en 1575. Entonces, digamos que con respecto a Pierre de Brantón, podemos decir que es un camino que no conduce a ningún sitio con relación a argumentar a favor de la existencia de la predicción de Gaurico. O sea, no es un testigo creíble y es un testigo imposible si lo queremos utilizar como base para la nota de 1575. Así que lo que nos quedaría es que la persona que de la nota de 1575 simplemente conocía, ¿verdad? Estaba en conocimiento de esa predicción explícita enviada al rey. Pero digamos que esta predicción no aparece en ninguna parte, no, o sea, supuestamente era una carta, pero esa carta nunca ha sido encontrada, ¿no? O sea, no es algo más bien legendario, ¿no? Como decía. Vale, la opinión que yo tengo con respecto a cómo llegó esta nota sobre la carta sobre la advertencia de Gaurico al rey, la opinión que yo tengo y que también explicaba en ese primer material es que fue la convergencia de dos factores. La convergencia de la predicción fallida, o sea, allí en ese material hay una predicción fallida. Gaurico dice que el rey va a vivir hasta los 69 años, y la persona que publica sus obras en 1575, de alguna manera quiere, por decirlo así, como salvar el honor de Gaurico, añade esta nota como para matizar un poco el error tan evidente que comete Gaurico al predecir una muerte a los 69 años y encontrarse con una realidad tan diferente y tan dramáticamente diferente, ¿no? Porque la muerte que le predice Gaurico es una muerte tranquila, ¿no? Una muerte fácil y feliz. Y entonces lo que creo es que el deseo, un poco como de enmendarle la plana a Gaurico, unido al rumor sobre la predicción, es lo que hizo que esta persona, algo así como que sumara 2 más 2 y dijera, bueno, esto debe haber sido real, esto de la predicción, eso que cuentan de que hubo una predicción, lo doy como un hecho cierto y lo incluyo aquí para que se den cuenta, bueno, de que Gaurico no se equivocó tanto como parece, sino que efectivamente hubo luego una rectificación. Esa es la hipótesis por la que yo la explicaría.
En el caso de la gente que cree en que esto existió, bueno, evidentemente la hipótesis sería otra, ¿no? La hipótesis es que la persona conocía de esa predicción explícita de Gaudí. Vale, bien. Pero ya que llegamos a ese punto de lo de la predicción fallida, ya que estamos hablando de eso de la predicción fallida, sería interesante o creo que sería conveniente entender que no se trata de un caso aislado. Si uno toma ese libro de Gaurico y empieza a revisar personaje por personaje, todos aquellos a los cuales él les predice la muerte, bueno, vamos a encontrarnos con que el tema de fallar es algo constante. ¿Cuál es la única diferencia? ¿Cuál es la única diferencia? Ahorita vamos a ver estos tres casos. Por ejemplo, tenemos primero Cosme I de Medici. Según Gaurico, debía vivir hasta los 72 años y murió a los 55. No encontré detalles sobre cómo murió Cosme, pero tenemos este otro personaje, Ferrante I Gonzaga, debía vivir hasta los 76, según Gaurico, y murió a los 50 de las heridas recibidas al caer de su caballo en una batalla. Por último aquí Piero Strozzi, que aquí es todavía más interesante porque Gaurico da detalles de cómo debía morir. O sea, él debía vivir hasta los 82 siempre y cuando superara con apropiados cuidados los problemas de salud que se le presentarían a los 49 y 58. Para más detalle, su muerte sería producida por una fiebre contagiosa y afecciones del vientre. Bueno, resulta que este personaje murió a los 46 años y además murió en una batalla. O sea, además no solamente murió a los 46 años, sino que murió en una batalla. Entonces, absolutamente nada que ver con lo que predice Gaurico. Entonces, si es tan común, ¿verdad? Si es tan común el tema de los errores en esta publicación de Gaurico, entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿por qué la persona que reimprimió, perdón, la persona que reimprimió su, sus obras en 1575, sintió la tentación de enmendarle la plana con relación al tema de la muerte del rey y no le enmendó la plana con relación a todas esas otras cartas en las cuales falló. Bueno, por la sencilla razón de que solo con la muerte del rey Enrique II existía una predicción conocida ampliamente, la famosa predicción críptica de Nostradamus, que como digo pudo ser la base para el rumor de una posible predicción hecha por Gaurico. O sea, ese telón de fondo, ¿verdad? Ese telón de fondo es lo que lleva a que en este caso particular se agregue esa nota donde un poco se salva el honor, entre comillas, de Gaurico, el honor de astrólogo, entre comillas, de astrólogo predictivo, al colocar esta nota según la cual él efectivamente habría hecho la advertencia al rey. En cualquier caso, creo que estos tres ejemplos dejan bastante claro bueno, que no se trata de un tema de predicciones infalibles, ¿no? Yo creo que una de las ideas que me interesa transmitir en estos materiales es que los astrólogos de la antigüedad merecen todo nuestro respeto. Definitivamente nosotros estamos parados sobre el trabajo que ellos hicieron, pero también es un error el asumir, digamos, como un estatus, ¿cómo podríamos decirlo? Sí, de infalibilidad, ¿no? De asumir que los astrólogos de la antigüedad eran de alguna manera infalibles. Incluso, o sea, parándonos un momentico en este punto, incluso si llegamos a aceptar
que Gaurico hizo esa advertencia al rey, que efectivamente sería extraordinario si eso fuese verdad. Ya sabemos que yo no lo creo, pero sería por supuesto fantástico, extraordinario, fascinante que algo como eso pudiese ocurrir. Pero incluso si eso hubiese ocurrido, habría sido un acierto espectacular en medio de una serie de fallos que son la mayoría. Entonces tampoco podríamos estar desarrollando a partir de ese acierto de Gaurico, una visión de los astrólogos de la antigüedad como individuos infalibles que cada vez que predecían la muerte de un personaje, el personaje efectivamente moría en el momento en el que se había hecho la predicción. Que ese tipo de cosas hayan ocurrido y sigan ocurriendo en la actualidad es totalmente creíble. Bueno, no es creíble, es real. O sea, hoy en día no tiene absolutamente nada de raro que un astrólogo prediga el momento de la muerte de un personaje cuando se dan ciertas circunstancias. Pero eso de predecir la muerte del personaje a priori y en el vacío, definitivamente es algo en lo que realmente no creo mucho, ¿no? Ya creo que resulta evidente, lo cual no quita, como digo, el respeto por el trabajo de los astrólogos de la antigüedad y además el entender que las técnicas que utilizaban y que seguimos utilizando efectivamente nos pueden describir momentos de vulnerabilidad en la vida de una persona, momentos en los que una persona puede correr peligro, ¿no? Pero insisto, de allí a hacernos una imagen de los astrólogos de la antigüedad como infalible, bueno, la distancia es mucha. De hecho, me voy a permitir un momentito leer lo que escribe Gadbury con relación a Gaurico. Ajá. Esta de aquí es una traducción más o menos libre de lo que escribe Gadbury acompañando la carta de Enrique II, ¿no? Entonces, en ese texto él dice, no voy a darles ningún largo recuento astrológico de las acciones, modos, etcétera, de este eminente príncipe. Los remito a la historia de su vida para eso. Pero esto contaré al ingenioso lector que no hubo asunto difícil o predicción imposible para el sabio Gaurico. O sea, digamos que para él, disculpen, ajá, para él, o sea, está, digamos que más allá de toda duda, el hecho de que Gaurico era capaz de realizar predicciones imposibles sobre cualquier tema. O sea, no hubo asunto difícil o predicción imposible para el sabio Gaurico, que predijo la muerte de este principesco nativo por una herida en la cabeza y que esto pasaría a sus 41 años. Esto, ¿verdad? Esto que está diciendo aquí Gadbury es simplemente una transcripción, o sea, él está transcribiendo la nota de 1575. O sea, en la nota de 1575, perdón, en la nota de 1575 dice exactamente eso, o sea, es exactamente una transcripción literal de esto que él está diciendo aquí. La muerte de ese ilustre nativo por una herida en la cabeza a los 41 años. Él dice además, que tomó en cuenta que el Sol estaba en Aries, signo que representa la cabeza, lo cual por supuesto es cierto. De hecho, fíjense, en la carta original de Gaurico, de Sol Aries con ascendente Aries, es todavía más claro el hecho del peligro de muerte por una herida en la cabeza, ¿no? Si pensamos en la época en la que ocurrió,
y en la asociación de Aries con la cabeza, ¿no? Es decir, uno puede trabajar a partir de la hora de nacimiento de las 5 de la mañana, esa que le da el ascendente en Aries, y seguramente encontraríamos, si nos ponemos a hacer el ejercicio, quizás lo hagamos más adelante, una hora en la que las cosas puedan cuadrar bien, dependiendo de las técnicas que utilicemos, con ese tema de la muerte a los 41 años del rey. Esto, en todo caso, esto del Sol en Aries definitivamente es importante, además recibiendo cuadratura de Marte y de Saturno. El Sol de Enrique II recibía cuadraturas de Marte y de Saturno. Vamos a ver eso rapidito. Ajá, aquí está, ¿no? Esta es la carta de Enrique II, según Gadbury, ¿verdad? La carta que él publica con el ascendente en el 3 de Géminis, y ahí se ve clarito, ¿no? Marte y Saturno, los dos planetas maléficos, llegando por cuadratura a su Sol, y además de eso Júpiter también opuesto al Sol, todo eso ocurriendo en signos cardinales. Entonces, él, como digo, lo incluye esa descripción, y además dice que tanto Marte como Saturno son competidores en cuanto a señalar la clase de muerte que este ilustre nativo habría de tener, estando ambos dignificados en la 8. Saturno, regente de Capricornio, en la cúspide de la casa 8, y Marte exaltándose en Capricornio, signo que está en la 8. Es decir, tanto Saturno como Marte tienen una relación de dignidad con Capricornio, que es el signo en la cúspide de la casa 8. Entonces, dada la asociación de la casa 8 como casa de muerte y de Saturno y de Marte, ambos planetas considerados maléficos, todo eso llegando por cuadratura al Sol, bueno, digamos que es el telón de fondo de peligro que podríamos ver en esta carta. Fíjense que todo esto que estamos diciendo es exactamente igual si trabajamos con la carta de las 5 de la mañana. Si trabajamos con la carta de las 5 de la mañana, ¿verdad? Esa carta que coloca el ascendente por aquí más o menos alrededor del grado 6, alrededor del grado 6 de Aries, que es la carta que publicó Gaurico. Bueno, todo eso sigue siendo cierto, ¿no? La oposición de Júpiter, las cuadraturas de Saturno y de Marte, y en este caso, Marte sería regente de la 8. Entonces, igual, una de las cuadraturas que recibe el Sol también sería por lo menos del regente de la 8. En este caso, Saturno no estaría dignificado en la 8, pero, o sea, es decir, no hay una relación de dignidad con Escorpio, pero igual, o sea, como digo, Marte, regente de Escorpio, le está haciendo cuadratura al Sol. Es decir, la carta de de las 5 de la mañana, también es una carta en la cual esos peligros, esas tensiones están presentes. Pero bueno, seguimos aquí. Ajá, y el Sol opuesto a Júpiter, planeta ubicado en la 6 y estando todos en signos cardinales. Ajá, y aquí viene lo bueno. Y que el año de su muerte, el ascendente por direcciones hacía cuadratura a Marte. Aquí pongo SIC porque, porque no era cuadratura, era conjunción, ¿no? Pero Gadbury escribe cuadratura. En el texto de Argoli, del cual él lo toma, lo que se dice es que el ascendente está llegando a Marte, es decir, que es una conjunción. Pero por alguna razón, Gadbury tiene aquí un error y dice que es una cuadratura. Ajá, pero entonces continuamos. El sabio Gaurico, habiendo encontrado motivos de preocupación en la carta natal de este gran príncipe, y esto fue 5 años antes de su muerte, procedió como buen practicante de su arte y como buen cristiano a advertirle en varios mensajes que debía abstenerse de participar en justas, el gran deporte que entonces se practicaba a sus 41 años, ya que las estrellas lo amenazaban con una herida en la cabeza,
la cual podría causarle ceguera o muerte. Esta predicción se cumplió de forma remarcable en el año y de la forma prevista, justando con el conde Montgomery, una astilla de la lanza de este penetró en su cabeza a través de la mirilla de su yelmo, causándole la muerte tal como había predicho Gaurico. O sea, esta es la versión del mito o de la leyenda, la versión de la leyenda que adquiere fuerza a partir de la publicación de Gadbury. Y es esto lo que se da como un hecho histórico, o sea que efectivamente Gaurico hizo esa advertencia movido por la preocupación que sentía por lo que había visto en su carta, etcétera, etcétera. El comentario final de Gadbury me parece súper interesante, me voy a permitir leerlo aunque nos aleje un poquito del tema, pero me gusta este comentario final de Gadbury. Él dice, si alguien se pregunta cómo pudo Gaurico acertar de forma tan precisa el tipo de actividad en la que este ilustre príncipe perdería su vida, o qué señales qué señales que significaran algo tan raro y portentoso pudo haber leído en las estrellas, le contestaré. Gaurico no predijo la clase de actividad por la cual moriría el rey mediante las estrellas. Es decir, lo que está diciendo Gadbury aquí es que puede resultar asombroso que Gaurico predijera además que iba a morir a través de las justas, es decir, en un duelo, en un torneo de caballería, o sea, que fuese esa la forma precisa de la muerte, es algo que puede parecer extraordinario, y entonces Gadbury dice eso, ¿no? Si alguien se pregunta cómo pudo haber hecho eso, le contestaré. Gaurico no predijo la clase de actividad por la cual moriría el rey mediante las estrellas, solo el momento de su muerte, es decir, mediante las estrellas, solo predijo el momento de su muerte. Las circunstancias específicas de su muerte las dedujo por razonamiento. Esto es interesante, las dedujo por razonamiento, no derivándolo directamente del significado astrológico de algún indicador, sino por razonamiento, dado que las justas eran el único deporte de la época, como mencionamos antes. Así que mezclar la razón y el arte no es indigno de los mejores artistas. Y de hecho, sin hacerlo no es posible ser un buen astrólogo. A pesar de que yo estoy convencido de que lo que da pie a esta reflexión es un hecho, o sea, no es real, o sea, que esta reflexión está construida sobre un ejemplo que no es real, o sea, que realmente Gaurico no hizo esa famosa predicción, pero aunque lo esté construyendo sobre un ejemplo que no es real, la conclusión de Gadbury es buena y lo que él afirma aquí tiene mucho sentido. Eso de que realmente el astrólogo, cuando predice algo, no lo predice todo a partir de los indicadores astrológicos, sino que también utiliza eso que él aquí llama razonamiento y que nosotros podríamos entender simple y llanamente como la información de contexto. O sea, cuando uno en un momento dado, por ejemplo, predice el resultado del juicio de un personaje famoso, ¿verdad? Un personaje famoso está siendo juzgado y uno se aventura a hacer una predicción sobre cómo resultará el juicio. Uno no solamente está utilizando los indicadores astrológicos, está utilizando toda la información de contexto que rodea ese acontecimiento y que de alguna manera uno combina también con el conocimiento astrológico. Y entonces es que se llega a un resultado, porque efectivamente mezclar la razón, es decir, lo que podemos conocer a través de la lógica y de la observación directa de la realidad, esta razón a la que se refiere Gaurico, mezclar esa razón con el arte es la astrología, no es indigno de los mejores artistas. Y de hecho,
no es posible ser un buen astrólogo sin hacerlo de esa manera, sin mezclar razón y arte. Es decir, dicho de otra manera, si yo quiero opinar de la política de un país desde el punto de vista astrológico, yo tengo que tener información sobre la política de ese país desde un punto de vista no astrológico, desde un punto de vista general. O sea, tengo que tener un poco una idea de cuál es de cuáles son las fuerzas políticas que se mueven allí, de cuáles son los antecedentes, en fin, o sea, no se trata de tomar la carta de un país o de una persona y analizarla absolutamente en el aire sin vincularla a observaciones concretas de la realidad y al uso de la razón aplicada a esas observaciones concretas de la realidad. Entonces, esta conclusión de Gadbury, aunque parezca, o sea, aunque esté basada en un acontecimiento ficticio, no deja de ser una buena observación sobre el arte de la astrología. Pero lo cierto es que cuál es el resultado final de esta nota de Gadbury. O sea, con relación a lo que decíamos de los astrólogos de la antigüedad. Bueno, a partir de esta nota de Gadbury, la visión que tiene cualquier persona sobre Gaurico es que Gaurico era infalible. O sea, cuando vemos a Gaurico a través de los ojos de Gadbury y de lo que él escribe en esa nota, nos imaginamos un personaje infalible. Y cuando vamos al libro de Gaurico nos damos cuenta de que no había tal infalibilidad. O sea, la posición que yo tengo con respecto a esto es que nunca existieron los astrólogos infalibles. Siempre hemos lidiado con lo mismo que lidiamos en la actualidad y siempre hemos tenido una mezcla de predicciones acertadas y predicciones fallidas en el currículum de cualquier astrólogo. Entonces no se trata de que estos astrólogos de la antigüedad estaban como en otro plano de sabiduría que les permitía moverse sin cometer errores, dando siempre en el blanco cuando hacían una predicción. Dicho de otra manera, este, al darnos cuenta de esto, podemos ver a los astrólogos de la antigüedad con infinito respeto, pero sin mitificarlos. O sea, la idea es desmitificar a los astrólogos de la antigüedad, por supuesto con todo el respeto que merecen y tomando todo el legado que nos dejan, pero entendiendo que sí, que con mucha frecuencia en sus libros hacen afirmaciones que en sus mismos libros podemos encontrar ejemplos de que no funcionaba, pues, ¿no? Como en el caso de las técnicas que pudo utilizar Gaurico para hacer esta predicción. Y esto mismo nos lleva a otro punto que vamos a tocar ahora, que tiene que ver con las rectificaciones a posteriori, las rectificaciones hechas después de los acontecimientos. Es algo totalmente válido. De hecho, rectificar la carta de una persona una vez que esa persona ha culminado su ciclo vital tiene todo el sentido del mundo. O sea, una vez que ya la persona ha muerto y yo conozco las circunstancias de su muerte, que en ese momento yo diga, bueno, ok, la hora de nacimiento que tengo cuadra o no cuadra con esta vida. Es un ejercicio totalmente válido y es un ejercicio que continuamos haciendo hoy en día y que en la antigüedad se hacía con muchísima frecuencia. Y la gran pregunta es precisamente si la rectificación, si la rectificación de la carta de Enrique II que encontramos en Garcaeus, recuerden que hay muy buenas razones para pensar que Argoli tomó su información de Garcaeus. O sea, recuerden, el orden es este. Gadbury hace una publicación que él mismo afirma que está tomada de Argol. ¿Okay? O sea, él toma
los datos de Argol. ¿Quién es Argol? Argol es Andrea Argoli, y efectivamente en el libro de Andrea Argoli está exactamente la misma información que tiene aquí, la misma cuenta, ¿verdad? La misma cuenta que saca, perdón, la misma cuenta que saca Gadbury, ¿verdad? Esa del arco de 40 grados 18 minutos, que estaría señalando la muerte a los 40 años, 324 días y 7 horas, que por cierto, esto es falso, ¿no? Enrique II no murió, o sea, incluso si esta carta fuese real, este dato es falso. Enrique II murió a ver, él cumplía años a finales de marzo, entonces estamos hablando de abril, mayo, junio, primeros días de julio, es decir, murió aproximadamente unos 100 días, más o menos unos 100 días después de su cumpleaños. Sería el momento de la muerte, no 324 días después de su cumpleaños. Lo que ocurre aquí es que Gadbury está manejándose con una imprecisión histórica con respecto a la fecha de la muerte. Y en el caso de Garcaeus, perdón, de Argoli, en el caso de Argoli, él no está señalando, no está señalando el equivalente en años, no está señalando el equivalente en meses, días y años de este valor, simplemente se limita a señalar que para ese momento, para el momento de la muerte, el ascendente estaba por direcciones tocando el cuerpo de Marte. Entonces, o sea, haciéndole una conjunción a Marte. El que sí hace una, el que sí saca una cuenta, el que sí saca una cuenta, es Garcaeus, pero no la saca aquí, la saca, vamos un momentito a Garcaeus, momentito. Garcaeus hacía un comentario. Ajá, aquí está. Garcaeus sí saca la cuenta. Garcaeus dice, vamos Garcaeus dice el, que el arco, o sea, ese arco que Gadbury dice que era de 40 grados 18 minutos, Garcaeus dice que es de 40 grados 12 minutos, o sea, una diferencia de 6 minutos, que realmente es muy poca, pero cuando Garcaeus traduce esto a años, meses y días, él dice 40 años, 2 meses, 12 días. 40 años, 2 meses, 12 días. Es decir, está diciendo, serían 60 aproximadamente, 72 días. Está diciendo aproximadamente 72 días después del cumpleaños. Tampoco es la fecha exacta de la muerte del rey. El rey muere, como digo, como unos 100 días después del cumpleaños. Pero en todo caso, se ve que aquí también hay algo extraño. Se ve que también aquí hay algo que no cuadra en en las cuentas que saca Gadbury. O sea, estas cuentas de 324 días, que vendrían a ser 10 meses, ¿verdad? 10 meses. O sea, esto en cuentas redondas, estamos hablando de 10 meses, 24 días. Esto no es lo que dice Garcaeus, que es de donde creemos que toma su información Argoli. Podría ser que Argoli no tome su información de Garcaeus, yo no puedo asegurar, o sea, no puedo asegurar al 100% que Argoli toma su información de Garcaeus, porque es cierto que las posiciones de los planetas son exactamente las mismas, pero Argoli coloca el ascendente en el grado 3 de Géminis, mientras que Garcaeus coloca el ascendente en el grado 2, perdón, ajá, en el grado 2
minuto 13 de Géminis. Entonces, es cierto que las posiciones de los planetas son las mismas, pero hay una diferencia en los cálculos que podría ser simple y llanamente que Argoli haya corregido un poco la carta de Garcaeus, o también podría ser totalmente válido que tanto Argoli como Garcaeus hayan tomado su información de una fuente común. Y eso explicaría que las posiciones de los planetas sean exactamente las mismas. Por supuesto, esa idea de que ambos hayan tomado su información de una fuente común, le daría alas a la gente que piensa que existe la famosa predicción y la famosa rectificación de de Gaurico, y dirían que esa fuente común fue la rectificación de Gaurico. Pero hay un buen argumento o sea, un par de buenos argumentos para poner en duda eso, ¿no? El par de buenos argumentos son estos. Vamos a verlos aquí. O sea, de todas, independientemente de si Argoli tomó o no tomó su información de Garcaeus, lo que sí podemos asegurar es que Garcaeus publica su información 60 años antes de Argoli. Argoli publica en 1636, Garcaeus en 1576. Es decir, prácticamente contemporáneo con la reimpresión de las obras de Gaurico. O sea, no tendría absolutamente nada de raro que Garcaeus haya entrado en contacto con la información de Gaurico a través de esta reimpresión. O sea, que la reimpresión de 1575 haya sido la base para el trabajo de Garcaeus. Hay un buen motivo, como decía, para pensar que eso fue así, y es que les voy a contar. Ajá. En el libro de Garcaeus, la carta de Enrique II aparece dos veces. Aparece una vez, eh, ajá, aparece una primera vez, a ver, un momentito. Ajá. Aparece una primera vez en la página 263, creo que es esta, 265. Aparece una primera vez, y en esa primera vez que aparece, la hora de nacimiento que él coloca es las 5 de la mañana. O sea, las 17 horas postmeridian, que ya dijimos que esto corresponde a las 5 de la mañana. Calcula la carta para las 709, pero, o sea, las posiciones, el ascendente, todo está calculado para las 709, pero aquí, donde coloca los datos, tiene un lapsus, ¿verdad? Hay un lapsus, y él escribe como hora las 5 de la mañana. La segunda vez que aparece la carta, que es aquí, él lo coloca el dato correcto. O sea, las posiciones son las mismas, y coloca la carta para las 7 y 9 de la mañana, las 19:09 postmeridian, ¿no? O sea, esta que son las 7 y 9 de la mañana. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en el mismo libro la carta aparece dos veces con las mismas posiciones, los planetas están en el mismo lugar, o sea, es la misma carta, porque es el mismo ascendente, las mismas cúspides de las casas, las mismas posiciones de los planetas. No hay duda de que los dos esquemas corresponden al mismo momento desde el punto de vista de las posiciones de los planetas en el cielo. Pero al momento de anotar los datos, en una ocasión pone 5 de la mañana y en otra ocasión pone 7:09. La 7:09 es la hora que va a quedar de allí en adelante, ¿verdad? Es la hora que va a poner Argoli, y es la hora que va a reproducir también Gadbury.
aquí está perdón, las, ajá, marzo 30, 19 horas, 9 minutos postmeridian. Es decir, las 7 y 9 minutos de la mañana del día 31. Entonces, lo que tenemos, perdón, lo que tenemos aquí, lo que tenemos aquí es que en la publicación de Garcaeus existe al mismo tiempo la hora que de ahí en adelante va a ser utilizada y la hora que utilizaba Gaurico. Entonces, esto sugiere que Garcaeus estaba trabajando en la rectificación. O sea, sugiere que Garcaeus tenía el dato de Gaurico de las 5 de la mañana y él estaba sacando sus cuentas y estaba trabajando, y a partir de allí estaba llegando a esa hora de las 7 y 9 de la mañana. Eso además tiene o se complementa con otro dato súper importante en el texto que acompaña la publicación de esta segunda, la segunda, la que tiene la hora correcta, la hora de las 7 y 9, el texto que la acompaña dice de forma literal, ¿ok? Refiriéndose a la hora de nacimiento de Enrique II, dice, otros le asignan, o sea, como hora de nacimiento, las 19:23. O sea, fíjense lo interesante. Él está trabajando con las 19:09, ¿verdad? Las 7 de la mañana, 9 minutos. Y aquí nos dice que hay otras personas, no dice quiénes son, pero dice, hay otros que trabajan con las 7:23, dando el ascendente en el grado 8 de Géminis, colocando el ascendente en el grado 8 de Géminis. Digo que esto es súper interesante porque está dando a entender la existencia de diversas versiones que corren alrededor de cuál sería la hora de nacimiento real de Enrique II, y sugiere la idea de más de un astrólogo trabajando sobre el mismo problema, lo cual no tendría sentido si efectivamente hubiese existido esa predicción explícita de 1554 con una rectificación canónica, ¿verdad? Una rectificación que todo el mundo entonces daría como la rectificación correcta, que habría sido hecha por Gaurico, y que le habría servido para eso, para predecir la muerte del rey, ¿no? Entonces, no hay la idea de esta predicción canónica en ese comentario de que yo trabajo con las 7 y 9 de la mañana y hay gente que trabaja con las 7 y 23 de la mañana. Esto simplemente está dando a entender un contexto donde hay más de una persona trabajando en una rectificación y no existe una rectificación canónica atribuible a Gaurico. De hecho, ni en el texto de Garcaeus, ni en el texto de Argoli hay una referencia a esa rectificación de Gaurico. Ninguno de los dos le da el crédito a Gaurico por esta rectificación de las 7 y 9 minutos. Ninguno de los dos dice, esta hora de las 7 y 9 minutos se la debemos a Gaurico. O sea, no, para nada. Sino que simplemente se está dando como dato con el cual trabaja el astrólogo, y aquí se le está dando el contexto de que otros personajes trabajan con horas diferentes. Vale, bien. Yo creo que bueno, perdón, hay otro punto adicional antes de terminar, antes de llegar a la barbería de Ocán. Antes de llegar a la barbería de Ocán hay un punto más, que es este. O sea, este ejemplo
me interesa mencionarlo para que quede claro que esto de las rectificaciones a posteriori eran algo absolutamente común. El caso de Marco Antonio Colonna es otro de esos casos en los cuales Gaurico publicó su carta y la publicó con un error, ¿verdad? En la visión de futuro que tenía del personaje. Marco Antonio Colonna, él lo considera, bueno, un personaje que tiene un cielo extraordinario y que va a morir de muerte natural. O sea, que su muerte va a ser una muerte natural. No dice la edad, pero dice que va a ser de muerte natural. Esto es algo que él publica cuando este personaje tenía apenas 17 años. Y bueno, nada, él vive su vida y muere en 1584, es decir, muere a los 59, ¿no? A los 59 años, muere Marco Antonio Colonna en 1584, y no muere de muerte natural, muere porque enferma en un viaje, y bueno, no creo que podamos considerar eso muerte natural, ¿no? Morir por una enfermedad súbita, que contrae en viaje cuando iba hacia Sicilia, cuando estaba camino a Sicilia, donde él tenía el puesto de regente de Sicilia, cuando va camino a Sicilia, se enferma en el camino y llegando a la ciudad a los pocos días muere. Entonces no se trata de una muerte natural, ¿no? Es una muerte por enfermedad súbita. Entonces, lo cierto es que Gaurico hace su publicación con las 7 horas 43 pm, es decir, esto serían bueno, sí, eso, tal cual, ¿no? Las 7:43 de la noche. Esto sería las 7:43 de la noche del día 26 de febrero de 1535. Y entonces Argoli vuelve otra vez a publicar la carta de Colonna, pero la publica a las 7:37. Es decir, modifica el dato de Gaurico, restándole 6 minutos. Gaurico coloca la carta a las 7:43 y Argoli la pone a las 7:37 y al hacer este cambio, entonces las cuentas le cuadran. ¿Verdad? Entonces él relaciona la muerte de Marco Antonio Colonna con la cuadratura del ascendente a Marte, o sea, con el contacto entre el Marte y el ascendente por cuadratura, que estaría ocurriendo precisamente en ese momento de la muerte de Colonna, que ocurrió a los... no, yo me había equivocado, yo no sé cómo saqué la cuenta, dije 59, no, murió a los 49, ¿no? De 1535 a 1584 serían 49 años, y entonces eso le cuadra perfecto, ¿verdad? Le cuadra perfecto aquí, perdón, le cuadra perfecto aquí cuando trabaja con direcciones primarias, le cuadra perfecto la llegada del ascendente a Marte a los 49 años y poquito, ¿no? Entonces, para que esta cuenta cuadre, para que por direcciones primarias el ascendente llegue a la cuadratura Marte justo a esta edad, él corrige esta hora, es decir, rectifica esta hora. Lo cual tiene todo el sentido del mundo como procedimiento para rectificar, pero digamos, no tiene nada que ver, por supuesto, con una predicción a priori del acontecimiento, ¿no? Ok, bueno, pero en todo caso, lo que me interesaba chequear con este ejemplo era simplemente que esto de las rectificaciones a posteriori era algo común. O sea, que un astrólogo tomara lo publicado por un astrólogo anterior y lo modificara a la luz de la nueva información que manejaba.
Vale, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos, con nuestra visita a la barbería. La visita a la barbería es esto. Ajá, aquí está. Digamos que hay un principio metodológico llamado, la navaja de Ockham, que tiene que ver con, bueno, se puede enunciar más o menos de esta forma. O sea, cuando hay dos hipótesis, cuando hay dos teorías sobre qué puede, o sea, sobre un determinado evento. O sea, dos teorías que buscan explicar un determinado evento, un determinado fenómeno, una determinada realidad. De esas dos teorías, aquella que sea más sencilla, aquella que tenga menos complejidad, sería la que más probablemente sea cierta. Es decir, cuando comparamos dos hipótesis posibles sobre cómo pudo haber ocurrido algo, sobre por qué ocurrió algo, aquella explicación que sea más sencilla, es la explicación por la que deberíamos inclinarnos. Esa es una guía metodológica que se utiliza en la ciencia. Ockham la utilizaba, y recibió el nombre de navaja de Ockham porque algún comentarista posterior, creo que no fue el propio Ockham, pero algún comentarista posterior decía que era una navaja con la que Ockham afeitaba todo lo superfluo. E incluso hay gente que dice que el nombre viene porque con esa navaja Ockham le afeitaba las barbas a Platón. En la filosofía platónica hay muchas suposiciones, muchas complejidades, o sea, se suponen muchos entes que no necesariamente tienen que estar presentes para explicar el fenómeno. Digamos que la idea es que si yo puedo explicar algo sin hacer suposiciones adicionales, entonces, bueno, esas suposiciones son superfluas, esas suposiciones no deberían tener mayor peso. Entonces, más o menos esa es la idea, ¿no? Ockham estudió en Oxford y el lema de la Universidad de Oxford, según lo que leí alguna vez, era la simplicidad o la sencillez. La sencillez es el sello de la verdad. La sencillez es el sello de la verdad. De alguna manera esa formulación de la sencillez es el sello de la verdad sería la otra manera de entender esto de la navaja de Ockham. O sea, la navaja de Ockham simplemente nos está diciendo cuando tengo dos explicaciones, una sencilla y otra enrevesada, bueno, es más probable que sea la explicación sencilla la verdadera. Entonces, con respecto a este tema de la rectificación de la carta de Enrique II, porque sabemos que fue una rectificación, o sea, la duda es si la rectificación la hizo Gaurico o si la rectificación la hizo Garcaeus o cualquier otro astrólogo de la antigüedad, posterior a Gaurico. Bueno, allí tenemos que en el caso de la rectificación de Gaurico, sería una rectificación que fue usada para predecir con 5 años de antelación la muerte del rey, que fue elaborada luego de la publicación de su libro en 1552 por encargo de Catalina de Medici y antes del envío de la carta de advertencia al rey en 1554, que fue guardada en secreto por razones de Estado, por eso nadie la conoce, no existe el documento, y fue compartida con unos pocos colegas de confianza que luego la transmitieron a la posteridad. Esto es lo que consideran realidad quienes piensan que Gaurico efectivamente hizo la predicción. Mientras que si nos inclinamos por la hipótesis de que la rectificación de la carta es una rectificación a posteriori, hecha por Garcaeu, bueno, simplemente tenemos que creer esto. Se trata de una rectificación realizada años después de la muerte del rey como parte del procedimiento normal
que se usaba al estudiar personajes históricos a la luz de acontecimientos en su vida. Es decir, algo de lo cual tenemos muchísimos ejemplos, mientras que aquí tenemos que creer una teoría conspiratoria. O sea, para irnos por el lado de Gaurico, tenemos que verlo todo a la luz de una teoría conspiratoria, que es la que explicaría por qué existió esa rectificación, pero en su momento no fue conocida y fue solamente conocida años más tarde. Además, que esto, como digo, se cae totalmente cuando observamos lo que les dije de Garcaeus trabajando en la rectificación y además hablando de otras personas que daban otras horas. Esto, ya nada más estos dos detalles están sepultando la idea de que Garcaeus hubiese tenido acceso a una rectificación canónica producida por Gaurico. Y a través de Garcaeus, probablemente, como dije, esa información llega a Argoli y a través de Argoli, con toda certeza, llega a Gadbury. Y entonces aquí ahora sí podemos afirmar que sí, que definitivamente lo de atribuirle esta carta a Gaurico es invento de Gadbury. O sea, no hay ni en Argoli ni en Garcaeus ninguna referencia al respecto, y hay evidencias de que Garcaeus estaba trabajando por su cuenta en el proceso de rectificación, así que bueno, que simplemente todo esto, que tenemos aquí, yo simplemente lo tacho. O sea, yo simplemente diría que o sea, esto sería lo que estaríamos afeitando con la navaja de Ockham. Con la navaja de Ockham afeitamos todas estas suposiciones que supuestamente le darían pie a la hipótesis según la cual Gaurico hizo esa carta del ascendente en Géminis, sin mencionar aquellas que no hay que afeitar con la navaja de Ockham, sino que simplemente se caen por contradicción con los hechos manejables, como atribuirle al testimonio de Pierre de Brantón la observación incluida en la publicación de 1575 de las obras de Gaurico. Entonces, bueno, nada, yo creo que la visita, ¿verdad? Que nuestra visita a la barbería de Ockham simplemente queda con ese resultado, que afeitamos todo lo relacionado con esta hipótesis de Gaurico haciendo la predicción al rey, y nos quedamos con la explicación más razonable, la explicación más sencilla, la explicación en la cual podemos sumar más tanto argumentos como documentos, ¿verdad? Como base sí, de hechos comprobables. Y bueno, nada, es esta opción, pues la opción de que la rectificación de la carta natal de Enrique II, conocida con ese ascendente en Géminis, fue realmente una rectificación hecha luego de la muerte del rey. ¿Qué logramos con todo esto? O sea, al final, digamos, uno puede volver a preguntarse, ¿qué logramos al final de todo este viaje? Como decía, logramos bajar un poco esta imagen mitificada del astrólogo de la antigüedad, y en todo caso eliminamos uno de esos argumentos recurrentes en las discusiones sobre este tema. O sea, es muy común que uno esté discutiendo sobre esto de las predicciones, y ojo, insisto en que yo no estoy diciendo que no sea posible hacer predicciones acertadas. Ya sabemos que la siguiente parada, el siguiente hito, será ese análisis de la predicción que hizo el propio Gadbury
sobre la muerte del rey de Suecia, y vamos a ver el contexto de esa predicción, cómo Gadbury pudo haber acertado con esa predicción. Vamos a ponerle la lupa a esa predicción de Gadbury. Y no solamente es la predicción de Gadbury, o sea, constantemente hay astrólogos que hacen predicciones acertadas. La predicción astrológica es posible, totalmente cierto. Pero eso es distinto a partir a priori de una visión según la cual la astrología es una herramienta infalible para realizar predicciones precisas. Y esa es una visión que proviene, como digo, de una idealización de los astrólogos de la antigüedad. No hay ningún astrólogo contemporáneo que uno pudiera utilizar como ejemplo de persona que exitosamente predice siempre de manera infalible. Esa infalibilidad se suele proyectar sobre los astrólogos de la antigüedad, y este tipo de recorridos que acabamos de hacer simplemente tienen que ver con romper ese mito, o sea, tienen que ver con acercarnos, como decía antes, con infinito respeto a los astrólogos de la antigüedad, pero sin caer en el error de mitificar. Vale, lo dejo hasta acá. Me disculpan que haya regresado sobre un tema que ya habíamos revisado en el primer video, pero como dije, había detalles, argumentos que se me habían quedado en el tintero, y además me interesaba presentar toda esa visión global, ¿no? O sea, encuadrar todo el tema. Les prometo que ahora sí, en la próxima entrega, vamos a abordar la famosa predicción de Gadbury, el rey de Suecia, y eso nos va a ayudar también a reflexionar un poco sobre todo el camino recorrido hasta ahora, ¿no? Tratar precisamente de encontrar una posición con respecto a este tema de los alcances y los límites de la práctica astrológica, ¿no? A través del tiempo, ¿no? Y por supuesto de esa visión de la antigüedad, igual llegamos a nuestra realidad contemporánea. No es solo la predicción de Gadbury sobre la muerte de Carlos X de Suecia, lo que me interesa ver. Como advertí cuando empecé a grabar estos materiales, tengo tengo muchísima información recopilada sobre todo este mundo que he llamado de reyes y astrólogos. Y por ejemplo, algo que me interesa mucho abordar es la predicción del incendio de Londres de William Lilly. Me interesa que veamos con detalle, que le pongamos lupa a ese tema de la predicción de William Lilly sobre el incendio de Londres. Esa será otra entrega posteriormente. Me interesa también que veamos la predicción de Benécer Sibly sobre la Revolución Francesa. Me interesa que veamos esa. Es decir, varias predicciones que son hitos dentro del imaginario astrológico. O sea, de la misma manera que esta predicción de Gaurico de la muerte de Enrique II era un hito dentro del imaginario astrológico, hay otras que también lo son. O sea, cuando digo el imaginario astrológico me refiero a todas estas anécdotas que son repetidas en los libros de astrología, que se dan como hechos ciertos, y que definitivamente hay que hacer lo que hemos hecho con Gaurico, estudiarlas y ponerlas en contexto. Y además hay otros ejemplos que no son tan conocidos como este que vamos a ver en la próxima entrega de Gadbury y el rey de Suecia, que son menos conocidos, pero están mejor documentados, y podemos aprender incluso mucho más de ellos al observar. Las otras, ¿verdad? Esas historias donde se habla
de esa forma maravillosa en la que los astrólogos de la antigüedad lograban predicciones milimétricas, normalmente para lo único que sirven es para servir de eso, de historia ejemplar, ¿no? Historia ejemplar en la cual de alguna forma se refuerza esa idea de la infalibilidad astrológica. Y como digo, creo que es un punto que conviene ver con lupa, sobre el cual, por supuesto, cada quien se hace su opinión. Yo a través de estos materiales lo que haré será irles compartiendo la mía. Bueno, como dije, lo dejo hasta acá. Muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por estar allí, muchas gracias por todo ese buen feedback que me han dado sobre las dos entregas anteriores. Espero que esta también les guste. Y bueno, y si les gusta, por favor dejen un me gusta en el video en YouTube y será entonces hasta la próxima. Gracias.